Ok, abran su Biblia a el Evangelio según Mateo en el capítulo 14. Evangelio según Mateo en el capítulo 14. Y vamos a ir al Señor en oración una vez más. Bendito Padre Celestial, al abrir tu palabra, Señor, una vez más, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella y que nos hable las cosas que tú deseas hablarnos a través de esta palabra y de tu siervo, Señor. Haz que yo mengüe y que tú crece delante de mis hermanos, mis hermanas aquí presentes en Facebook, en YouTube, y que el nombre de Cristo sea engrandecido y enaltecido. Y es en ese nombre glorioso que pedimos estas cosas. Y todos dicen: muy bien. Mateo capítulo 14, nuestro estudio de Mateo capítulo 14. En los últimos estudios que hemos tenido hemos visto varias cosas muy interesantes. Hemos visto cómo Jesús caminó sobre las aguas, ¿se acuerdan de ello? Vimos cómo el Señor Jesucristo alcanzó a sus discípulos que habían salido antes que Él de la orilla del mar de Galilea donde estaban. Los alcanzó como la mitad del lago caminando sobre las aguas. Vimos cómo Pedro también caminó sobre las aguas porque el Señor le dio la habilidad para hacerlo, aunque Pedro tuvo medio éxito porque después se enfocó en las olas y el viento, etcétera, etcétera, y se hundió. Pero vimos también cómo el Señor estuvo ahí listo para levantarlo, listo para salvarlo del problema en el que estaba. Y luego también vimos algo también muy interesante. Vimos cómo una vez que Jesús y Pedro juntos suben a la barca en donde iban los otros discípulos, las olas y los vientos que estaban contrarios a ellos se calmaron. Y esa es una gran enseñanza para nosotros, porque cuando el Señor Jesucristo está en nuestra barca, el Señor Jesucristo está en nuestra vida, las olas y los vientos que pudieran azotar contra nuestra persona, contra nuestra casa, contra nuestra familia, también pueden ser calmados. Tenemos que confiar en el que el Señor va a hacer eso. Ahora noten ahí, vamos a seguir hoy en el versículo 33 de Mateo 14, en donde dice: entonces los que estaban en la barca, los discípulos que iban en la barca, cuando el Señor Jesucristo y Pedro subieron a la barca y todo se calmó, entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Se acercaron y adoraron y dijeron: verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Y creo que debemos prestar atención a esto. Creo que esto es importante para nosotros, de que prestemos atención. Porque se nos dice que los discípulos lo adoraron. ¿Sí? Se nos dice que los discípulos lo adoraron. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues porque la adoración, de acuerdo con la mente judía, de acuerdo con la cultura judía, de acuerdo con la religión judía, solamente debe de darse a Dios y a nadie más. Para ellos y para los cristianos, Él debe ser el único digno de recibir toda nuestra adoración, de recibir toda nuestra alabanza. Y se me antoja curioso también la palabra que traducen como adoraron, es la palabra griega proskuneo, que quiere decir postrarse, quiere decir besar. Lo que quiere decir que cuando el Señor Jesucristo subió a la barca y todo se calmó, los otros 11 discípulos que iban en la barca corrieron hacia donde Él estaba, cayeron de rostro hacia tierra o a la barca y pusieron sus manos y sus pies ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quiere decir. Porque nosotros podemos considerar adoración, pues nosotros consideramos lo que acabamos de hacer aquí ahorita, adoración, ¿verdad? Estamos todos parados, estamos con las manos alzadas, estamos quizás con los ojos cerrados, y esto es una manera de adorar. Verdaderamente esa es una manera de adorar. Lo vemos a través de las Escrituras en varias ocasiones. Pero la forma en la que lo adoraron ellos era mucho más significativa. Porque era como si todos los que estamos aquí ahorita, al escuchar el nombre de Cristo y al empezar a escuchar los músicos tocar y las voces cantar, sería como si todos nos aproximáramos al pie del altar y todos cayéramos de rostro al piso adorando al Señor. Eso es lo que quiere decir proskuneo. ¿Sí? Y creo yo que esa es la clase de adoración que nuestro Señor merece. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que cada vez que nos reunamos para adorar al Señor debemos correr todos al frente y caer postrados delante de Él. ¿Saben qué? Les digo una cosa, no sería mala idea. Porque ¿saben qué sucedería entonces? Con nuestro rostro a tierra, con nuestros ojos cerrados, no tendríamos la oportunidad de que nada nos distrajera de esa adoración.
No tendríamos la oportunidad de ver la gente que va entrando, la gente que va saliendo, etcétera, etcétera. Toda nuestra atención sería puesta en el Señor Jesucristo. Y ese es el tipo de adoración que Él merece por lo que ha hecho por nosotros. ¿Están de acuerdo? Entonces le adoraron de esta manera. De una manera que para nosotros sería algo muy significativo. Imagínense si hubieran estado en Jerusalén, en el templo. Y de repente algo sucede y toda la gente que está ahí se postra delante de Jesucristo y le besa los pies y muestra este tipo de adoración. ¿Qué creen que hubieran hecho los fariseos? ¿Qué hubieran hecho los escribas? ¿Qué hubieran hecho los sacerdotes? ¿Qué hubieran hecho todos los líderes religiosos? ¡Ah! Sería un escándalo para ellos. Sería un escándalo para ellos. Y hay muchas iglesias, desafortunadamente, en la que esa manera de adorar, en la que esa expresión en la adoración es anatema para ellos. No la reciben porque la catalogan toda como mero emocionalismo. Ahora, yo no soy muy partidario del emocionalismo tampoco, creo que me han oído decirlo en otras ocasiones. Pero cuando se trata de adorar a Dios, tenemos que ser como David cuando entró danzando en Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hasta su esposa fue y lo regañó? Ay, sí, muy digno, se miraba el rey ahí danzando delante de todas las doncellas, ¿verdad? Pues se miraba muy bien el muchacho, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Sabes qué? Estaba adorando a Dios. Y si para adorar a Dios de esa manera tengo que verme indigno, entonces voy a ser todavía más indigno. Entonces, cuando toda la congregación, cuando todas las personas que están presentes se postran y se pueden adorar de esa manera, nadie tiene manera de ver lo que el otro está haciendo. ¿Por qué? Porque el enfoque está en Dios. Pero ahora esta es otra cosa importante, que Él no se opone a recibir la adoración de ellos. ¿Se veían? No dijo, no, levántense, ¿qué están haciendo? Esa clase de adoración solamente la puede recibir Dios. Esa clase de adoración no debe ser dada a un hombre como yo. No, Él recibe la adoración de ellos. No los molesta, no los regaña, ¿sí? Él no lo consideró como algo inapropiado que se le rindiera a Él lo que solo debía dársele a Dios. Hay mucha gente que dice, bueno, pero Jesús nunca dijo que era Dios, entonces ¿por qué ustedes, muchos de los cristianos, dicen que era Dios o que es Dios? Porque recibió adoración que solamente le pertenecía a Dios y la recibió con todo gusto. E inclusive nunca regañó ni expuso ninguna muestra de inconformidad con recibir esa adoración, porque Él sabía que era digno de ello. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y luego, ¿qué se nos dice ahí? Una vez que lo adoraron, confesaron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Vemos ahí que lo reconocen y lo confiesan como el Hijo de Dios. Sí, esto también es muy importante, que estos hombres reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, reconozcan a Jesús como alguien que ha venido de Dios, reconozcan a Jesús como alguien que es más que un hombre, aunque es 100% hombre. Hay algo en Él que hace que ellos lo identifiquen como el Hijo de Dios. Entonces vemos que lo reconocen y que lo confiesan como Hijo de Dios. Ahora, la palabra confesar es muy importante, porque cuando nosotros hablamos de confesar, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos imaginamos inmediatamente? Muchos de los que han salido de la iglesia tradicional se imaginan ir delante de un sacerdote o de un clérigo, inclusive en las iglesias cristianas, ir delante del pastor y confesar alguna ofensa, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que identificamos como confesar. Pero escuchen lo que en realidad quiere decir la palabra confesar. La palabra confesar quiere decir esto: reconocer y declarar, obligados por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ello no reconocería ni declararía. ¿Escucharon eso? Confesar quiere decir reconocer y declarar, obligados por la fuerza de la razón o por otro motivo, lo que sin ello no reconocerían ni declararían. Es muy importante aquí la palabra por la fuerza de la razón, porque a menudo la gente cree que la fe que los cristianos tenemos es una fe ciega. Ok, me hablaron de Jesús, la Biblia habla de Jesús, no voy a razonarlo, no voy a hacer preguntas, no voy a tratar de buscar nada que me ayude a creer lo que se está diciendo, simplemente me voy a aventar,
Sí, por medio de la fe y que sea lo que Dios diga. Esa no es la clase de fe que Dios nos llama a tener. La clase de fe que Dios nos llama a tener es una fe que viene a nosotros después de haber usado nuestra razón para ver todas las evidencias que se nos han presentado, y cuando la razón nos dice que la única conclusión a la que podemos llegar es que Jesús es el Hijo de Dios, entonces lo confesamos como el Hijo de Dios. Sí, por eso hay mucha gente que es partícipe de una falsa conversión, porque le dicen, creen en Jesús y serás salvo. E inmediatamente, sin pensar en lo que se le está diciendo, sin pensar en lo que eso significa, inmediatamente dicen, ok, voy a creer. ¿Es todo lo que tengo que hacer? Sí, nada más cree. Ah, pues ya la hice. No se han puesto a razonar. El Señor Jesucristo nos dice que debemos de considerar lo que se nos está diciendo. Nos dice que debemos de considerar lo que se nos está enseñando, y basado en lo que nosotros mismos, porque el Señor nos dio materia gris, ¿no es cierto? ¿Para qué nos la dio? Para que la usáramos y para que consideremos lo que se nos está presentando. Entonces, ellos habían estado viendo las cosas que había estado Jesús haciendo. Lo acababan de ver andar sobre las aguas, y lo acababan de ver darle poder a Pedro para también hacer lo que él estaba haciendo. Y basado en la razón y por esos motivos que les he dicho, ellos llegaron a razonar que el hombre que estaban viendo tenía que ser Hijo de Dios. Vieron las evidencias, vieron lo que estaba haciendo, escucharon cómo estaba enseñando. Y entonces, cuando se dieron cuenta de que era Hijo de Dios, ¿qué hicieron? No pudieron hacer otra cosa más que caer de rostro al suelo y adorarlo como Dios. No, mis hermanos, si comprendiéramos eso como cristianos, si tan solo comprendiéramos eso, ¿sí? Que las obras que Jesús ha hecho, que las pruebas que nos ha presentado, ¿sí? Que las pruebas que leemos en la palabra, las pruebas que el Espíritu Santo ha traído a nuestras vidas en diferentes formas en las que Él se ha manifestado en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras vidas, demanda no que demos un brinco de fe al abismo, sino que razonemos que la única forma en la que esto se puede llevar a cabo es si Dios está interviniendo. Y por eso debemos mirar las evidencias que tenemos, los testimonios que hemos recibido de parte de quienes estuvieron y anduvieron con Él. Y entonces, una vez que las examinamos, una vez que las exploramos, una vez que determinamos que son ciertas por lo que podemos ver, porque no hay nada que haya salido a flote, por así decirlo, que refute lo que se nos está diciendo, entonces podemos hacer lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Entonces tenemos que considerar lo que se nos está diciendo. Tenemos que considerar los milagros que se nos dice que Él hizo. Tenemos que considerar el hecho de que resucitó muertos, el hecho de que Él mismo, de acuerdo a las Escrituras, murió clavado en una cruz, fue sepultado y a los 3 días resucitó. Ahora, el día que encuentren el cuerpo de Jesús, yo dejo de creer. Pero saben que hasta ahorita no lo han encontrado. Hasta ahorita la tumba sigue vacía. Hace una semana celebramos la resurrección de Cristo. ¿Sí? Y por el testimonio que se nos ha dejado a través de las Escrituras, podemos entonces nosotros llegar a la conclusión, ¿sí? A una conclusión razonable de que lo que se nos dice del Señor Jesucristo en la Biblia es cierto. ¿Cuántos de los que estuvieron en la escuela en México, voy a decir en México porque la mayoría tienen cara de mexicanos, estudiaron acerca del cura Hidalgo? Levanten la mano los que estudiaron algo acerca del cura Hidalgo. Ok, todos hicieron reportes. A mí me tocó todavía las cartitas, las que se compraban y se pegaban y todo eso. Y todos los maestros lo enseñaban como algo, como alguien que existió.
Y los que estudiaron en su país y estudiaron historia de su país, aunque Estados Unidos, donde sea, se les enseñó la historia, y porque no estuvieron ahí, tienen que creer que lo que se les está diciendo acerca de la historia fue verdad. Y han estudiado todo lo que se les ha dicho y han razonado en los diferentes recuentos de lo que pasó y han llegado a la conclusión de que el cura Hidalgo sí existió. De que el bomberito, don Benito Juárez sí peleó contra los franceses y por eso vamos a celebrar el 5 de mayo en unas cuantas semanas, ¿verdad? Para aquellos que no saben, no es la independencia de México, ¿ok? Okay, no es la independencia de México, es la batalla de Puebla, ¿ok? Entonces creemos, porque hemos hecho investigaciones, no se imaginan cuántos libros. A mí me gusta mucho la historia, entonces yo leí muchos libros de historia que hablaban diferentes recuentos, diferentes personas, diferentes perspectivas. Y después de leer esos libros he llegado a la conclusión, ¿sí? Y he razonado que esos personajes sí existieron. Si aplicamos esa misma manera de investigación, esa misma forma de investigación a lo que las escrituras nos dicen y los testigos oculares nos dicen acerca de quién fue Jesucristo y qué fue lo que hizo, si somos personas verdaderamente razonables, vamos a llegar a la misma conclusión, que sí existió, que era 100% hombre, pero que tenía atributos que solamente Dios podía tener y que solamente Dios podía manifestar. Por lo tanto, basado en el razonamiento que Dios me dio, determino que voy a creer en Él y voy a confiar en Él para mi destino eterno. ¿Sí? Porque eso es lo que se nos llama a hacer. Juan nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 14 y 15, nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Quédense ahí. Entonces, Juan nos dice que Él, y cuando habla de nosotros, está hablando obviamente de los que lo acompañaron durante el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra. Damos testimonio, ¿sí? Hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y luego mis palabras no están ahí, pero basado en este testimonio, el versículo 15 dice, entonces todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Entonces no es un brinco de fe así a ciegas. Vemos las evidencias que se nos han dado. Y hay evidencias bíblicas y extra bíblicas acerca de la existencia de Jesús. Y acerca de que Él existió en un periodo de tiempo aquí en la tierra. Y vemos las evidencias bíblicas y lo que los que anduvieron con Él nos dicen acerca de Él. Y basado en ese testimonio que ellos nos dan y lo que vemos a través de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces podemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios y permanecer en Dios y Dios en nosotros. ¿Se fijan? Pero no es nada más así el pastor lo dijo, yo lo creo y eso es todo lo que necesito. No, mis hermanos, por favor. No es que el pastor lo haya dicho, es que la Biblia lo dice. Y como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo y como el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad, entonces podemos confiar en que es verdad. Y entonces nos aventamos al ruedo con toda confianza. Amén. Y cuando llegamos a ese razonamiento podemos aventarnos al ruedo sin ningún temor. Porque pase lo que pase, sabemos que Dios está de nuestro lado. Ahora, esto es lo que han tenido que hacer generaciones y generaciones de cristianos desde que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Pero el Señor ya sabía que iba a haber gente como nosotros, que no íbamos a haberlo visto, que no íbamos a haber experimentado sus obras de primera mano, pero que íbamos a tener que basar nuestra decisión racional en lo que los discípulos nos iban a decir. Y por eso el Señor Jesucristo en su oración por los discípulos, y no nada más los que estaban con Él en ese entonces, sino todos los que en un día seríamos sus discípulos, pide al Padre esto en Juan capítulo 17 y el versículo 20. Juan 17, 20 dice, pero no ruego solamente por estos que eran los que estaban ahí, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos. Entonces estaba pidiendo por nosotros, por todos los que iban a venir después de ellos, por todos los que iban a venir después de que Él ascendiera al cielo, a ir a preparar ese lugar que está preparando para nosotros. ¿Sí? Iban a tener que creer por el testimonio de ellos.
Pero no nos deja nada más el testimonio de ellos, nos deja el testimonio de cientos de personas a través de miles de años, diferentes periodos de tiempo, diferentes tiempos en la historia, diferentes personajes, todos ellos de alguna manera entretejiendo la historia del Señor Jesucristo a través de todas las escrituras. Y cuando vemos eso, cuando lo seguimos y lo encontramos en cada uno de los libros de la Biblia y vemos cómo se manifestó de diferentes formas en diferentes tiempos y a diferentes personas, llegamos a la conclusión lógica de que podemos confiar en Él, de que podemos poner nuestra fe en Él. Es maravilloso esto para mí. Yo no sé para ustedes, pero para mí esto es maravilloso. Como pastor, como estudiante de la Biblia, como maestro de la Biblia, esto es maravilloso porque tengo un arma más en mi arsenal que puedo usar para guiar a la gente a los pies de Cristo. No a mis pies, porque todo este conocimiento no es algo que yo ideé, no es algo que yo de alguna manera, no, todo esto es puesto por el Espíritu Santo en mi corazón y en mi mente para yo compartirlo con ustedes, para que una vez que lo escudriñen y comprueben que lo que les estoy diciendo es cierto, ustedes también puedan llegar a la conclusión lógica de que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya me cansé. Pero es que sigue. Noten ahí en el versículo 34 de Mateo 14. Dice, y terminada la travesía, o sea que llegaron al otro lado del lago o mar de Galilea, como le quiera llamar, fueron a la tierra de Genezaret. Y cuando la gente de aquel lugar lo reconoció, lo hizo saber por toda aquella tierra. Entonces le llevaron a todos los enfermos y le rogaban que los dejara tocar al menos el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Ok, prueba rápida. ¿Cuántos de los que lo tocaban quedaban sanos? Si están prestando atención. El lado izquierdo como que está más vivo. A ver. ¿Cuántos quedaban sanos por tocar su manto? Todos. Ok, pastor, ok. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque el Señor había hecho algo semejante anteriormente, ¿sí? Y quizás estas personas habían oído el testimonio de aquella mujer acerca de la cual estudiamos en Mateo capítulo 9, ¿se acuerdan? Quizás habían escuchado el testimonio de ella. Quizás andaba en la misma área en la que ella fue sanada cuando pensó en sí misma. Lo vamos a leer. Vean unas cuantas páginas hacia la izquierda en su Biblia, en Mateo capítulo 9, comenzando con el versículo 20. Mateo capítulo 9, comenzando con el versículo 20. Dice, en eso, una mujer que desde hacía 12 años padecía hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Versículo 21, pues pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Versículo 22, pero Jesús se volvió a mirarle y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento la mujer quedó, ¿qué? Sana. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque en Marcos capítulo 5 se nos dice que en esa ocasión había muchísima gente alrededor de Jesucristo apretujándolo, tocándolo. Sí, chocaban con él. Imagínense ustedes, ¿alguna vez han ido a un concierto o han ido al box o algún deporte? Cuando salen los deportistas, todo el mundo se les pega y quiere sacarse selfies con ellos, etcétera. En aquel tiempo obviamente no tenían selfies, ¿verdad? Pero todo el mundo lo quería tocar, todo el mundo quería estar cerca de él. Entonces había mucha gente a su alrededor y sin duda muchos de ellos estaban enfermos. Pero nadie de los que lo tocaron en aquella ocasión fue sanado por solo tocar su manto. ¿Solo quién? La mujer. ¿Por qué? Y hablamos de esto cuando estudiamos ese pasaje. ¿Por qué? Porque ella se acercó creyendo y esperando ser sanada. Ella dijo en sí misma, si tan solo puedo tocar el borde de su manto, seré sana. Y fue y lo tocó con fe y fue sanada. Ahora, pregunta. No contesten si no saben, ¿ok? ¿Fue sanada simplemente por la fe que tuvo de tocar el manto? ¿Fue sanada simplemente por eso? No. El Señor honró su fe, sí, pero también fue la voluntad de Dios sanarla.
Porque como les dije, había mucha otra gente a su alrededor que hubiera tocado al Señor de alguna manera, enferma sin duda, pero ninguno de ellos fueron sanados. Ahora aquí está el switch, ¿ok? Presten atención. Esta vez se nos dice que todos los que tocaban, ¿qué les pasaba? Quedaban sanos. Todos los que tocaban, lo que lo tocaban, quedaban sanos. ¿Sí? ¿Qué contraste, ¿no? En aquella ocasión nada más la mujer, en esta ocasión todos quedaron sanos. Y esto nos habla de cómo el Señor, por ser el Señor, por ser Dios, hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, a quien Él quiere, porque Él quiere. Y nunca podemos pensar que el Señor va a obrar de la misma manera siempre. Tenemos la idea de alguna manera en la que el Señor va a obrar en todas las situaciones porque se parecen de la misma manera que obró en alguna otra situación que se parece a la que estoy pasando. Y a lo mejor el Señor quiere hacer algo completamente diferente para mí y conmigo. Y simplemente porque el Señor no contesta como yo quiero o no hace las cosas que yo pienso que debe hacer, porque eso es lo que veo en la palabra que hizo en alguna otra ocasión, no quiere decir que Dios no haya honrado mi fe. Si entonces esto nos habla de que como el Señor, Él hace las cosas como Él quiere. No podemos pensar que siempre va a hacer las cosas de una sola manera. Y cuando nos acercamos al Señor para ser sanados o para cualquier otra cosa, tenemos que acercarnos convencidos de que Él lo puede hacer. Tenemos que acercarnos convencidos y no tener ninguna duda. ¿Sí? ¿Cómo va a reaccionar Él? ¿Qué es lo que va a hacer Él? Vamos a tener que esperar a ver cómo reacciona. A menudo quizás como la mujer de Mateo 9 nos va a sanar inmediatamente o va a cambiar la situación inmediatamente. Y nosotros vamos a ser los únicos que en esa ocasión vayamos a ser afectados por la obra de Dios, y muchos otros pudieran haber estado ahí con nosotros que necesitaban que Dios se moviera, pero por alguna razón en ellos no se movió, en su situación no hizo nada. ¿Sí? Pero lo va a hacer con nosotros, porque esa fue su voluntad en ese momento. Nosotros obramos con fe, pedimos con fe, y Él obra de acuerdo a su voluntad. Pero siempre, siempre, siempre nuestras peticiones tienen que ir acompañadas por fe. Porque como nos dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 6, Hebreos 11:6, nos dice ahí que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Sí? Entonces no solamente debemos creer que existe, sino que debemos de creer que Él sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Nos va a recompensar a todos igual? No, a cada uno nos va a dar de acuerdo a nuestra necesidad. En cada uno se va a manifestar de acuerdo a lo que su voluntad va a hacer, de acuerdo a la situación en la que nos encontramos. Porque si todos queremos salir de aquí sanos, hay quienes van a decir: yo no estoy enfermo, ¿por qué piden sanidad para todos? Yo lo que necesito es que incrementen mis finanzas. Ok, entonces para todos vamos a pedir que incrementen mis finanzas. No, pero yo estoy bien enfermo, yo necesito sanidad. Entonces, ¿por qué van a pedir finanzas para todos si yo quiero salir sano? Cada uno vamos al Señor con nuestra petición y Él responde a cada uno de acuerdo a su perfecta voluntad, obrando por medio de nuestra fe. Amén. Santiago nos dice en Santiago capítulo 1, los versículos 6 y 7, que tenemos que pedir como con fe. Santiago 1, 6 y 7, tenemos que pedir con fe y sin dudar. ¿Cuánto? Nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pero tenemos que recordar algo muy importante, que a veces no recibimos, no porque no tengamos fe, no porque pidamos mal para gastar en nosotros mismos, que es otra cosa que Santiago nos dice también, sino porque en ese caso quizás no fue la voluntad de Dios hacer lo que estamos pidiendo. No era el tiempo, no era el lugar correcto, no era la forma correcta. Y a veces pensamos que porque el Señor no nos responde a nosotros, así como le responde a otros, a lo mejor no tuve suficiente fe. Debía haber tenido la fe del hermano fulano, debía haber tenido la confianza de la hermana sutana, debía haber tenido la fe de... ¿Saben qué?
Dios ha trazado un destino para cada uno de nosotros. Dios ha trazado un camino de fe para cada uno de nosotros y debemos mantenernos en ese camino y no tratar de copiar el camino de fe por el que está tratando de caminar otra persona en la iglesia. Porque ese es su camino de fe. ¿Sí? Ese es lo que el Señor tiene para él o ella en ese momento, en esa situación. Y no va a ser necesariamente lo que tiene para nosotros. ¿Sí? Nosotros como padres, especialmente como padres mexicanos, mi papá tenía un dicho: o todos coludos o todos rabones, o todos hijos o todos entenados. ¿Saben qué haríamos bien como padres de familia en conocer a cada uno de nuestros hijos? Saber qué los mueve y qué no los mueve, qué los motiva y qué no los motiva. Tratar de entender su psicología, aunque la psicología no soy muy partidario de ella tampoco, pero tratar de entender cómo piensan ellos y actuar con cada uno de ellos de acuerdo a sus necesidades emocionales, de acuerdo a sus necesidades físicas, de acuerdo a sus necesidades intelectuales, etcétera, etcétera. Y haríamos un mejor trabajo como padres de familia. Porque si decimos todos hijos o todos entenados, quiere decir que todos los hijos son iguales. ¿Cuántos tienen más de un hijo? Son iguales los 2, los 3, los 4, los 5, todos son diferentes, ¿verdad? Y quiero pensar que ustedes lidian con cada uno de ellos de una manera diferente. Quiero pensar que no son como mi papá, o todos coludos o todos rabones. Pues como no me dicen la verdad, todos van a quedar castigados. ¿Una vez hicieron eso? Qué bárbaro, ¿verdad? Y los que no hicieron nada, ¿cómo se quedan? ¿Bien contentos? Y los que sí hicieron, ¿cómo se quedan? Ellos se quedan contentos, ¿verdad? La hermana. Se quedan contentos porque así somos, así es la naturaleza humana. Entonces debemos de recordar que a veces no recibimos, no porque no tengamos la fe, no porque estemos pidiendo mal para gastar en nosotros mismos, como nos dice Santiago también, sino porque en esa cosa, en esa situación, quizás no fue la voluntad de Dios hacer lo que estamos pidiendo y tenemos que esperar en Él. ¿Sí? Tenemos que esperar en Él. Pero hay mucha gente que se atormenta. Si tuvieras bastante fe, si hubiera creído, si hubiera dicho, quizás lo dije mal, ¿verdad? Quizás lo dije de una forma así como que altanera y el Señor no me está respondiendo por eso. Quizás cometí un pecado y ni cuenta me he dado. Señor, revélame. ¿Poco no han pensado eso cuando el Señor no responde a sus oraciones? ¿Verdad? Porque se nos machetea cada rato. Sí, la fe, solo por ser fe, no va a necesariamente mover a Dios. Tiene que estar involucrada con su voluntad. Muy bien, noten ahí en el capítulo 15, vamos viento en popa. Capítulo 15, el versículo 1 dice: ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron. Vamos a detenernos ahí un momento porque toda la escritura es importante, pero hay ciertos detalles que si no prestamos atención a ello, nos perdemos de lo que en realidad está pasando. Los escribas y los fariseos que iban a buscar al Señor Jesucristo en este caso, quizás eran representantes del Sanedrín, que era el cuerpo de líderes religiosos que gobernaban todo lo que tenía que ver con religión, con Dios, con ley, etcétera, etcétera, en el pueblo israelita. Y lo primero que tenemos que mencionar aquí es que estos hombres habían venido desde Jerusalén a ver lo que Jesús estaba haciendo, porque habían escuchado acerca de lo que Él estaba haciendo y enseñando. Ahora, la distancia de Jerusalén a Galilea, que era en donde se encontraba el Señor Jesús, eran 123 kilómetros. 123 kilómetros. En inglés son 76 millas. ¿Sí? 76 millas. Era una distancia considerable. Considerando que no había camiones, ni trenes, ni carros, ni nada de eso, tendrían que haber caminado, andado en caballo, camello, lo que sea que tuvieran para ir. Entonces era un viaje bastante largo. Pero habían escuchado que había surgido un maestro en el área de Galilea que no estaba bajo la dirección de los rabinos en Jerusalén y habían ido a investigarlo. ¿Sí? Porque es una de las cosas de la gente religiosa. ¿Sí? Que quiere que cualquier persona que esté enseñando algo de religión, algo de Dios, enseñe así como él o ella quiere que se enseñe.
Si varían en cualquier cosa, aunque no sea cosas esenciales para la salvación, entonces tenemos que meterlo en cintura, porque no está predicando lo que todos predicamos, porque está yendo en contra de la palabra de Dios, porque nosotros siempre lo hemos interpretado de esta manera. Y hay ocasiones en que ustedes siempre han estado mal por no ver más allá de lo que sus ojos humanos les permiten ver y no abrirse a la posibilidad de que el Espíritu Santo quiera enseñar algo diferente, no algo nuevo, algo diferente o de una manera diferente. Entonces, como no estaba bajo la dirección de ningún rabino, nunca había ido a Jerusalén a pedir permiso para ir a predicar, a pedir permiso para hacer lo que estaba haciendo, entonces fueron a investigarlo. Y esto nos habla de la fama de Jesús, de esa fama que se estaba extendiendo por todo el territorio de Israel. ¿Sí? Estaba pasando por todo el territorio de Israel, y como en aquel entonces no tenía ni Facebook, ni Instagram, ni Twitter, ni nada de todo eso que tenemos, lo único que tenían para comunicar y para exponer o para desparramar noticias era que el uno y el otro se hablaban, se platicaban, se decían, iban de ciudad en ciudad o de aldea en aldea. Y uy, fíjate, había un señor allá en Galilea que se llama Jesús, y anda haciendo esto y anda haciendo el otro. Sí, entonces la fama de Jesús estaba siendo propagada, sí, pasando por medio de aquellos que habían tenido contacto con él, que habían visto lo que él estaba haciendo, que habían escuchado sus enseñanzas, y por donde quiera que iban proclamando lo que habían visto, lo que habían experimentado y lo que habían oído. Y de repente todo Israel, desde Galilea, ¿sí?, en el norte hasta Judea, que es en donde está Jerusalén en el sur, estaba llena de la noticia de este hombre Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gente estaba asombrada de lo que estaba haciendo. Porque la gente estaba siendo bendecida por lo que estaba enseñando. Porque la gente les estaba quitando la venda de los ojos al encender la luz de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios y lo que no. Pregunta, ¿eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo en nosotros, entre nosotros, con nosotros? Ok, 2 personas sí están experimentando eso. Ok, okay. Creo que los agarré así medio. Ok, ¿es lo mismo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, en nosotros, a través de nosotros? ¿Sí? Ok, todos los que están experimentando esto digan amén. Ok, entonces si ese es el caso, ¿qué debemos estar haciendo nosotros con todo eso que Dios está haciendo? Propagándolo, hablándolo, diciéndolo. ¿Sí? ¿No se imaginan por cuántos medios pongo yo información acerca de la iglesia? Facebook en la página de la iglesia, Facebook en mi página personal, Facebook en la página de las damas, Twitter de vez en cuando, Instagram también de vez en cuando, mando correos, WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre hay gente que dice, hermano, yo no sabía. A mí nunca nadie me dijo nada. Y uno tiene la tendencia a decir, pero ¿cómo no? Si lo puse en esto. ¿Saben qué? Habemos gente que no abrimos emails hasta el final del día para leerlos todos. ¿Sí? Habemos gente que no abrimos emails, nunca. Hasta que nos dicen que nos mandaron un email, y cuando nos dice alguien que nos mandó un email es cuando vamos a buscar en el email y esperamos que haya sido mentiras que nos mandaron un email, porque si nos lo mandaron hace una semana y les decimos que no lo hemos abierto, nos vamos a sentir bien mal porque invirtieron su tiempo en mandarnos un email y nosotros ni en cuenta. O muchos no tienen Facebook, o muchos no tienen WhatsApp, o muchos no tienen Instagram o lo que sea. Entonces, lo que nos dice esto es que la mejor manera de propagar una nueva es compartirlo con la gente con la que convivimos, compartirlo con la gente con la que nos encontramos. ¿Sí? Y esto es lo que estas personas estaban haciendo, y la fama de Jesús se fue propagando, extendiendo por todo Israel. Poco a poco su fama llegó hasta Jerusalén, y estos escribas y fariseos decidieron que tenían que ir a confirmar lo que estaban oyendo acerca de él. Y esto es, de nuevo, es lo mismo que debemos hacer nosotros. Deberíamos de darnos a la tarea, un día por semana, cualquier persona que me encuentre le voy a decir, Jesús te ama. ¿Sí?
Si es alguien que conozco, déjame decirte lo que el Señor me habló este domingo pasado, este martes pasado en el servicio de la iglesia, este lunes en la mañana cuando estaba teniendo mi tiempo devocional privado, yo y el Señor con la Biblia abierta y orando al Señor, pidiéndole al Señor que me iluminara. Déjame contarte, ¿sí? Porque a veces a lo mejor no se recibe nada de acá de arriba del púlpito. A lo mejor la palabra no está llena de poder, a lo mejor la palabra no está llena del Espíritu Santo, a lo mejor es, ¿verdad? Pero el Señor va a hablarles a ustedes también en su tiempo personal con Él. Entonces debemos de darnos a la tarea de proclamar por donde quiera que vayamos las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por medio de nuestro testimonio, Dios va a traer a sí mismo tanto a gente que quiere y busca ser tocada por el Señor, y va a buscar alcanzar a gente que no busca y quiere ser tocada por el Señor, pero por el mensaje de cada uno de nosotros va a escuchar el nombre de Cristo y lo que Él puede hacer. ¿Sí? Pero noten cómo en lugar de ver las obras que Jesús está haciendo, de escuchar lo que enseñaba y evaluarlo de acuerdo a los resultados que Él estaba obteniendo, su atención no fue puesta en eso, su atención fue puesta en cosas que no tenían nada que ver con Dios, sino con sus tradiciones. Noten el versículo 2. ¿Por qué tus discípulos, le preguntan al Señor Jesucristo, quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Noten. El Señor Jesucristo está predicando, me lo imagino, está quizás hablando con alguna persona que está enferma, sanándolo, haciendo lo que siempre hace. Y lo único que pueden enfocarse estos camaradas es en que los discípulos estaban comiendo pan y no se habían lavado las manos. Ok, esa es una buena cosa en que poner atención, ¿verdad? De ahora en adelante nos vamos a fijar antes de que entren al santuario cuántos agarran el gel y se lo ponen y se limpian las manos, si no, no los vamos a saludar de mano. ¿Okay? Sería necio, ¿no creen ustedes? Especialmente en las alturas en las que estamos ahorita, pero sería necio. Pero esto era lo que los fariseos estaban haciendo, los fariseos y los escribas. En Marcos, que también se nos cuenta acerca de este suceso, en Marcos capítulo 7, no lo van a poner en la pantalla, pero si quieren buscarlo, es Marcos capítulo 7, versículos 1 al 4, dice: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Y luego en el versículo 3 de Marcos 7 dice esto: los fariseos y todos los judíos viven aferrados a la tradición de los ancianos. Y no está hablando de los líderes de Israel, está hablando de los antepasados de Israel. De modo que si no se lavan las manos, muchas veces no comen. Okay, ¿cuántos se lavan las manos antes de comer? Okay. Pero después, cuando se comen el primer curso, ¿se levantan y se vuelven a lavar las manos? Y luego se comen ese curso, ¿se levantan y se vuelven a lavar las manos? Y luego si les dan en un vaso de vidrio, ¿se levantan y se lavan las manos de una manera? Y si les dan en un vaso de metal, ¿se levantan y se lavan las manos de otra manera? Eso es de lo que los fariseos y los escribas estaban hablando. Noten, de modo que si no lavan las manos muchas veces no comen. Versículo 4 de Marcos 7 dice: cuando vuelven del mercado no comen si antes no se lavan. Y conservan también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Ahora, no vayan a malinterpretar. No quiere decir que lavarse las manos es malo, ni lavar los platos es malo, aunque para algunos adolescentes es maldición que les digan laven los platos, ¿verdad? Pero no tiene nada más lavar los platos, ni lavar, no, todo eso se debe hacer. De nuevo, está hablando de lavarse las manos o lavar los platos o los vasos para comer en una forma ceremonial. Tenían muchas ceremonias de lavamiento, no tenemos mucho tiempo para hablar de ellos, pero eso era lo que hacían. Si los escribas y los fariseos estaban acusando a los discípulos de no seguir las tradiciones de los ancianos. Estaban poniendo sus propias tradiciones por encima de la revelación de Dios. Y sin embargo ellos decían que lo seguían a Él, decían que lo estaban sirviendo a Él. ¿Sí? Y habían ido a investigar a Jesús para asegurarse, no de que estuvieras enseñando bien la ley, no de que no le estuviera robando el dinero a la gente con los supuestos milagros que hacía, sino que lo fueron a investigar para asegurarse de que estuviera actuando conforme a sus tradiciones.
Y Jesús les responde con una pregunta que pone las tradiciones de ellos en contra de la voluntad de Dios. O sea, que ellos están preguntando acerca de cumplir con sus tradiciones y Jesús les va a preguntar por qué ellos siguen esas tradiciones en lugar de obedecer la palabra de Dios. Y usa un ejemplo muy tajante. Noten, versículo 3. Él les respondió: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, el Señor Jesucristo está hablando aquí en el versículo 4, porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre también. El que maldiga al padre y a la madre morirá irremisiblemente. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 16. Es el mandamiento número... no sé. Ustedes investiguenlo. No tengo ni idea yo. Deuteronomio 5:16 dice: honrarás a tu padre y a tu madre como yo, el Señor tu Dios, te lo ha ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Entonces se debe honrar al padre y a la madre. Ahora, cuando estamos pequeños, la honra que le damos a los padres y nuestras madres es la obediencia, es el reconocimiento. Cuando estamos adultos también debemos de ser, aunque ya no nos pueden hacer que hagamos lo que ellos quieren que hagamos, de todas maneras honramos lo que nos han enseñado, y a veces sí, tenemos que darles la razón de que sí sabían lo que estaban diciendo y hasta nos arrepentimos porque los tiramos a locos, ¿verdad? Pero ya fue muy tarde porque ya hicimos lo que hicimos, no prestamos atención a lo que nos dijeron y estamos sufriendo las consecuencias, ¿verdad? Gracias a Dios que tengo una mamá que nunca me lo echa en cara. Nunca me dice: pero te dije, Carlos Manuel, yo te avisé. No, okay, mejor, mamá. Ok, entonces, pero ustedes dicen, noten el versículo 5, ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. En otras palabras, va a haber veces en las que honrar al papá y a la mamá es ayudarles financieramente. Y era especialmente en aquel tiempo. Ahorita la generación de mis padres, no sé sus padres qué edad tengan, pero la generación de mis padres se esforzaron mucho para no ser una carga para sus hijos. Así me decía mi mamá: es que tu papá se esfuerza porque no quiere que seamos una carga para ustedes, bla, bla, y acá, y allá. Y no, mamá, tú nunca vas a ser una carga para nosotros, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos hacer, encargarnos de ellos, cuidarlos, ¿verdad? Pero hay gente que no. En aquel tiempo era mucho más necesario porque la sociedad era diferente, los viejitos envejecían, valga la redundancia, y no tenían otra ayuda más que los hijos, ¿sí? Y entonces aquí les están diciendo, a lo que Jesús está refiriendo aquí es a una práctica que los judíos habían adoptado como tradición, por medio de la cual ellos podían declarar que habían dedicado todas sus posesiones a Dios, así poder usarlas para sí mismos y no tener que usarlas para ayudar a los demás, inclusive a sus padres y sus madres. Entonces yo puedo decir: sí tengo esta cuenta de banco, pero toda la he dedicado al Señor. Y para lo único que la voy a usarla para adorar a Dios, para servir a Dios. No puedo usarla para nada más. Hijo, fíjate que me falta una feriecilla para completar la hipoteca de este mes. Lo siento, mamá, lo único que tengo es el diezmo. Y tú sabes que el diezmo es del Señor. Va a haber algunos pastores que se van a enojar por lo que estoy diciendo, pero es cierto. Si se trata de darle el diezmo a Dios o suplir la necesidad de alguien que verdaderamente está en necesidad, ¿saben qué quiere Dios? Que suplan esa necesidad. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Sí, misericordia quiero y no sacrificio. Y como les digo, voy a recibir algunas cartas y algunos comentarios en YouTube que van a decir: ¡oh! Pero en esta iglesia, mis hermanos, no dependemos de ustedes. Dependemos de Dios. Y si Dios se mueve en sus corazones, Dios va a decirles que den ofrendas, que traigan sus diezmos al alfolí.
No voy a tener que estar yo como cuchillito de palo, como se llama, dale, 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 dale. Es entre ustedes y Dios. Es entre ustedes y Dios. Entonces, ellos aquí se estaban dando la licencia de no ayudar a sus padres diciendo, todo es de Dios. Noten lo que el Señor Jesucristo les dice en el versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y saben que yo no me lo puedo imaginar al Señor diciendo hipócritas sin mostrar cierto disgusto. ¿Ustedes sí? Así como, ay, hipócritas. Ay, ¿cómo son hipócritas? Qué bárbaro. Yo lo siento, pero yo no me lo puedo imaginar así. Yo me lo imagino, hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Vean conmigo cómo lo dice Isaías en Isaías 29 y el versículo 13. Isaías 29, 13. El Señor dice, aunque el Señor Jesucristo dijo, bien profetizó de ustedes Isaías. Pero en Isaías dice, el Señor dice. Lo que nos confirma que Isaías estaba hablando de parte del Señor. El Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí Isaías? Lo que está diciendo es que lo que hacen por o para Dios, lo hacen solo haciendo los movimientos, pero no están invertidos en lo que están haciendo. Lo están haciendo porque alguien les ha enseñado que esto es lo que se debe hacer, pero no lo están haciendo de corazón. No lo están haciendo de corazón. Bueno, es que esto es lo que siempre me han enseñado, por eso voy a la iglesia los domingos. Esto es lo que siempre se me enseñó, que debo leer mi Biblia a las 5 de la mañana, por eso la leo. Esto es lo que siempre se me enseñó, orar antes de la comida, entonces por eso oro antes de la comida. ¿En serio? Por eso. Ok, tengo que calmarme porque se me está subiendo la presión ahorita. ¿En serio? ¿Por eso hacemos esas cosas? Venimos a la iglesia porque esto es lo que estamos acostumbrados a hacer. Esta es nuestra tradición, ir a la iglesia los domingos. Sí, esta es nuestra tradición. Hago lo que hago porque esto es lo que me enseñaron desde chiquito. Sí. Ya es algo mecánico. Sí. El corazón no está ahí. Como cristianos, creyentes del Nuevo Testamento, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el mismo error que los judíos. Porque podemos llegar al punto en donde todo lo que hacemos lo hacemos por tradición, pero nuestro corazón puede estar lejos de Dios. Venimos a la iglesia porque es nuestra tradición, pero nuestro corazón está lejos de Dios. ¿Saben lo lleno que se ponen las iglesias en Navidad y en Domingo de Resurrección? ¿Por qué? ¿Porque se quiere celebrar el nacimiento de Jesús y la resurrección de Cristo, o porque es lo que se hace en esas fechas? Porque es lo que se hace en esas fechas. Y luego 1 o 2 semanas después de cada uno de esos días de fiesta, las iglesias están medio llenas y luego después empiezan a menguar otra vez. ¿Por qué? Porque fue por tradición, no fue porque el corazón lo estaba. Para que Dios no se vaya a enojar conmigo. ¿Sí? Para que Dios no se vaya a enfadar conmigo. Entonces asistir a la iglesia no es por amor a Dios, ni es una costumbre, es una tradición, pero no, nuestro corazón está lejos de Él. De nuevo, leer la Biblia se puede convertir en una costumbre, en una tradición. Cada año comienzo mi lectura anual de la Biblia y leo un pasaje del Antiguo Testamento, uno del Nuevo y un salmo, 10 capítulos diarios. Eso me ayuda a terminar la lectura de la Biblia en 6 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Leemos la Biblia, pero nuestro corazón está lejos de Él. Podemos orar y podemos orar elocuentemente. Sí. Oh Señor, Dios de los cielos, la tierra y el mar,
Tú que reinas sobre todas las cosas, sé propicio a mí, un pecador. Oh my goodness. Dale que termine pronto. Ok, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, se puede hacer así, pero el corazón está lejos de Él. El corazón está lejos de Él. Como aquel fariseo y el publicano, ¿se acuerdan? Señor, te doy gracias de que no soy como el publicano que está aquí. Yo sí diezmo y hago esto y hago lo otro. El publicano, Señor, no soy digno. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Quién cree que se fue justificado a su casa? Publicano. Sin palabras se lo simplemente perdóname, Señor. Sí, podemos traer nuestros diezmos y ofrendas. Si pudiéramos poner canastas aquí, pasen todos los que tengan un corazón voluntario, todos los que el Señor esté tocando, todos los que ya hayan recibido algo del Señor, pasen y depositen su ofrenda. Y he visto videos de gente que pasa con el sobrecito acá arriba, ¿verdad? O sacando la cartera, etcétera, etcétera, ¿verdad? Wow, espérense. Es entre Dios y las personas. Es entre Dios. Ustedes podemos entonces traer nuestros diezmos, podemos traer nuestras ofrendas, pero nuestro corazón está lejos de Él. Y luego si son como aquel niño que su papá nada más tenía un billete de 10, ¿verdad? Y pasó la canasta de las ofrendas y echó el de a 10 y luego le buscó. ¿Qué buscas? El cambio, nomás quiero dar uno. Ok, entonces podemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pero nuestro corazón está lejos de Él. Podemos servir en algún ministerio, pero es para que todos nos vean que estamos sirviendo. Porque queremos que vean, yo sí sirvo. Yo sí sirvo. Yo soy de los que ayuda. Yo soy de los que da. Yo soy de los que está al frente. Yo soy de los que canto. Yo soy de los que toco. ¿Sabe qué? Sea de Jesús mejor. Sea de Jesús primero. Y una vez que sea de Jesús, haga todo lo demás. Sí, entonces podemos servir en algún ministerio, pero nuestro corazón está lejos de Él. Podemos cantar a su nombre, pero nuestro corazón está lejos de Él. Sí. Nunca debemos pensar que lo que Dios quiere es nuestro servicio religioso y no nuestro corazón. Nunca debemos pensar que lo que Dios quiere de nosotros es un servicio religioso sin entregar juntamente con ese servicio el corazón. Porque lo que el Señor quiere es nuestro corazón. Y si el servicio, lo que se da, lo que se hace de corazón, eso es lo que tiene significado para Dios. Eso es lo que tiene significado para Dios. Vamos a terminar aquí mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Y vamos a terminar leyendo Colosenses capítulo 2, los versículos 20 al 23. Colosenses 2, versículos 20 al 23. Pablo les dice esto a los colosenses: si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo. Noten la pregunta, lo que está diciendo. Si ustedes han muerto, lo estoy diciendo, lo estoy cambiando, ¿sí? Si ustedes han muerto con Cristo a los principios de este mundo, a las costumbres de este mundo, a lo que este mundo le gusta y sabe hacer. Pregunta: ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a sus preceptos? Les dicen: no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello, ni siquiera los toques. Se fijan, es la religiosidad, esa es la religiosidad. No comas, no pruebes, no toques, no hagas, no vayas, no digas, no veas. ¿Sí? Es un montón de no. Y de tantos nos que le dan a uno, se confunde. No sabe ni qué onda. Les dicen: no tomes en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Versículo 22 dice: esos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas, ¿qué dice ahí? Humanas, y todas ellas son cosas que ¿qué? Se destruyen con el uso.
Versículo 23. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a ¿qué? Sumisa y el duro trato del cuerpo. Pero escuchen esto, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Nos hacen sentirnos mejor, ¿no es cierto? Cumplí con mi deber. Fui a la iglesia, canté, me senté hasta enfrente, canté con todas mis fuerzas, ¿sí? No me levanté ni una sola vez, aunque el pastor estaba medio aburridón, pero de todas maneras me aguanté, porque cada vez que me quería levantar mi esposa me daba codazos o me pellizcaba, ¿verdad? No me quedé dormido ni un segundo. Cumplí con mi deber religioso. ¿Saben qué? Podemos hacer todas esas cosas y las podemos hacer al pie de la letra, pero todas estas cosas no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Porque lo hacemos semana con semana y las cosas no cambian a veces en nuestra vida. Lo hacemos semana con semana y seguimos en la misma. Lo hacemos semana con semana y de todas maneras estamos en las mismas condiciones. No, mis hermanos, no se trata de religiosidad. No se trata de religiosidad. Se trata de entregar todo nuestro corazón. Esa es la ofrenda que el Señor Jesucristo no desprecia. Un corazón contrito y humillado que sabe lo que es, pero que de todas maneras se pone delante del Señor para que Él haga en Él lo que Él desea hacer. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Y seguimos como siempre pidiéndote que a través de ella sigas revelándonos quién eres tú. Sigas revelándonos nuestro propio corazón. Y seguimos pidiendo, Señor, que podamos estar bien arraigados en ella. Que podamos recibirla. Y te pedimos, Señor, como se nos dice en tu palabra, que esa palabra no vuelva vacía, sino que lleve a cabo todo lo que hoy la has enviado para hacer en cada uno de tus hijos aquí presentes, en cada uno de quienes están viéndonos por Facebook o YouTube. Ayúdanos, Dios. No queremos ser como los fariseos. No queremos seguir tradiciones. No queremos nada más hacer los movimientos. Queremos entregarnos completamente, sin reservas, sin medida, adorándote a ti, el único Dios verdadero, poniendo nuestra fe en tu Hijo Jesús, que vino a la tierra para ser propiciación por nuestros pecados, confiando en el poder del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Bendice a tu pueblo, Señor. Aquellos que todavía no han optado por hacerse parte de tu pueblo, hoy por lo que se ha hablado de las Escrituras, atráelos a ti. Que puedan volverse a ti, Señor, con todo el corazón. Porque eso es lo que tú deseas de nosotros. Y a nadie nos vas a obligar a entregarlo. Nos dejas la opción a nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestro corazón hoy y, por así decirlo, sacarlo de nuestro pecho y ponerlo delante de ti para que tú hagas en él lo que solamente tú puedes hacer. Cámbianos, transfórmanos, haznos nuevos, límpianos con el agua de tu palabra. Cúbrenos en la sangre de Cristo. Es en su nombre glorioso que pedimos estas cosas. Y todo el pueblo de Dios dice: amén.